Estamos aquí en la radio pública de Rock, como todas las semanas, dándole un poquito de espacio al cannabis, esta planta hermosísima que tantos beneficios nos trae para la salud, siempre decimos, pero también en cuanto al mejoramiento de las economías regionales, al cannabis industrial. Le damos un ratito al uso adulto también, a la parafernalia. Hemos tenido los nuevos clubes de cannabis de la Argentina y su proliferación. Nos también comunicamos con gente que nos expresa el avance de derechos en la materia de cultivo también. Lo que pedimos siempre es que no haya más presos por cultivar. Y ahora que se viene una nueva Expo Cannabis 4, 5 y 6 de noviembre en el predio de La Rural, también contamos con el asesoramiento de un profesional de la salud a quien yo particularmente admiro y siempre le agradezco que esté en el programa. Él es neurólogo y también es el director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Se llama Alejandro Anderson. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. El agradecido soy yo, porque además, mirá, yo me acuerdo cuando me invitaste para la primera expo, bueno, sí, para la segunda también, y ahora vamos por la tercera temporada. Vamos. Y vos sos una pieza fundamental que nos da mucha suerte, así que es como una cábala ya. Oh, qué bien, qué honor, aparte. Para mí, un placer siempre estar comunicando, sobre todo esto que tiene que ver con la salud, ¿no? Antes de salir al aire, le contaba a Alejandro de algunas notas que estuvimos viendo. Nosotros nos pasamos también en el grupo del programa información que tiene que ver con cannabis, y estábamos hablando un ratito de lo que puede ser el cannabis como beneficio para las enfermedades neurodegenerativas. Vos me hablabas también de bueno, que puede bajar convulsiones y movimientos espásticos en algunas enfermedades. Quiero que me hables un poco de eso, Doc. Bueno, la verdad es que el cannabis medicinal es uno de los aspectos que vamos a abordar en esta expo. Que la Expo Cannabis es el evento más importante de Latinoamérica sobre cannabis medicinal, industrial, como mencionaste, y uso adulto. Y la verdad que es todo tan dinámico, cada año te encontrás con muchas cosas nuevas, porque las reglamentaciones van cambiando, la evolución de investigación. Yendo al cannabis medicinal, pensá que en la primera Expo vos escribías cannabis medicinal en el PubMed y te aparecía como respaldo 10.000 trabajos científicos. Hoy, hace unos meses en realidad, no lo chequeé ahora, escribís en el PubMed cannabis medicinal y te aparecen 25.000. O sea, todo creció muchísimo. Sí. Y las variedades y la manera de utilizar el cannabis también. Cannabis medicinal quiere decir utilizar todos los derivados de la planta de la marihuana con un objetivo médico para tratar síntomas o enfermedades. A veces vas a usar toda la planta completa, a veces una parte, a veces usarás molécula aislada, pero siempre vas a usar componentes que tienen que ver con la cannabisativa, índica, ruderalis o todos los híbridos que existen, que hay por lo menos 700 bien distintos, y te diría que seguro que hay más de 15.000. Pero no solamente que tiene una fórmula distinta cada híbrido, sino que además eso vos lo podés meter en un aceite, porque todos hablamos del aceite, pero también lo podés poner en una solución que te la pulverizas en la boca, o podés poner el extracto botánico u otra parte dentro de un vaporizador, y entonces lo podés meter por la vía respiratoria, y podés hacer parches, cápsulas, o sea, todas las formas farmacéuticas que vos tenés en la medicina clásica la tenés en esto también. Y entre las patologías que se pueden tratar tenés un montón de especialidades. La verdad que empezó en nuestro país, y la verdad que fue mi puerta de entrada al cannabis medicinal, la epilepsia refractaria. Cuando vos tenés un paciente con una epilepsia que no responde a los tratamientos clásicos, buscás alternativas. Y vos sabés que cuando un paciente no responde a 2 o 3 drogas de las clásicas en la dosis máxima, sigue con muchas crisis. Con cannabis la mayoría de los pacientes mejoran un 40 a un 80%. Bueno, esto fue un elemento de presión muy importante para entrar con este producto y para que tenga las autorizaciones de salud pública, digamos, de cada uno de los diferentes países, que hoy en día tenés la cuarta parte de los países del planeta, de los 200, ya con reglamentaciones vinculadas al cannabis medicinal. Otros países entraron por el dolor. Por ejemplo, en Israel, de las 100.000 autorizaciones que hay para que los pacientes utilicen cannabis, 50.000 son por dolor.
Mira. Que también es otra patología con mucha evidencia científica. Claro. Y entre todo lo que vos tenés un abanico, ¿viste? Tenés patologías súper demostradas, con evidencia tipo A, y tenés otras que están a mitad de camino y otras más incipientes. Pero siempre tenés algún tipo de respaldo. Bien, te quería preguntar sobre los efectos que pueden ser considerados adversos del consumo de cannabis, sobre todo entre el uso adulto, los fumadores. Siempre se habla de la pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Como, no sé si es un mito, si hay algo de real, si es algo definitivo o es solo en la fase que dura el efecto del cannabis. ¿Qué información hay al respecto, doctor? Bueno, mira, lo que yo te puedo contar, porque claro, el tema del uso adulto siempre es digamos, un conjunto de conocimientos donde cada uno toma diferentes datos y se produce cierta grieta. Pero es importante entender que la marihuana en realidad no disminuye la memoria como una secuela definitiva, no genera daño. ¿Viste cuando muchas veces encontrás personas que dicen, o argumentos que hablan de si la marihuana elimina neuronas o las desmiriniza? Miren, les cuento que hay fórmulas de cannabis medicinal que se utilizan para tratar la esclerosis múltiple, una enfermedad desmielinizante. Vos usás cannabis medicinal y con dosis altas de THC y dosis altas de CBD. Yo tengo pacientes concretos con este tipo de cuadro y de tratamiento. Por otro lado, el tema de la memoria. Mira, es importante entender que en el 2012 se publicó un artículo en la Duke University sobre una población de Nueva Zelanda. ¿Y qué encontraron en ese trabajo? Claro, esto se publicitó mucho. Decían que había una disminución del 8% del coeficiente intelectual en los adolescentes que habían consumido habitualmente marihuana. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en realidad se demostró que había un problema con cómo se había armado ese trabajo de investigación. Un grupo de investigadores nórdicos lo reanalizaron y encontraron que el grupo de pacientes que tenían menos cociente intelectual eran de un nivel social más bajo y habían ido tenían una formación de colegio y universitaria inferior. Cuando repiten el trabajo y lo hacen en Estados Unidos, lo hacen con gemelos que estaban en la misma familia, uno consumía y el otro no. ¿Qué encontraron? Ninguna diferencia. También se hizo un trabajo similar en el Colegio de Londres al año, esto es 2016, 2017, y también demostró que no había una secuela que, digamos, vinculada a la disminución del coeficiente intelectual o que generara disminución de la inteligencia. Así que realmente eso no parece, digamos, un tema complicado. Por supuesto que hay que tener como dato que el cerebro no solamente se forma muchísimo hasta el 5º año de vida, sino que sigue evolucionando, tiene un pico en la adolescencia, y entonces hasta los 18 años todavía no tenemos la suficiente evidencia científica. Por eso es que es importante cuando uno habla del uso adulto, justamente atenerse a los términos. Es decir, el uso adulto significa que pueden elegir consumir cannabis en forma recreativa los adultos. Fíjate vos que existen reglamentaciones parecidas para otro tipo de hábitos, como puede ser el tabaco o como debería ser el alcohol, que quede en manos de la libre elección de los adultos. Por supuesto que los médicos vamos a dar recomendaciones de cuidado a cada uno de los pacientes. Yo como médico, por ejemplo, les digo, miren, traten de no combustionarlo, de no quemarlo, de no fumarlo, porque la brasa que tiene unos 900 grados, la del porro, genera tóxicos. Pero ojo, no tiene nada que ver con la marihuana, porque la brasa del tabaco es lo mismo, claro. Y si pusieras pasto también sería lo mismo. O sea, esos productos que tienen que ver con la combustión son los que te dañan la membrana respiratoria y puedes terminar con un cuadro, con un EPOC o con un cuadro bronquítico crónico. Pero si vos metés el producto, por ejemplo,
el cogollo picado en un vapo, en la cámara de cerámica o de circonio, y eso se calienta entre 160 y 200 grados, no combustiona y no genera daño de la membrana respiratoria. De hecho que así, vos sabés que yo lo indico para pacientes que tienen neuralgia del trigémino, porque hay fórmulas de cannabis, sobre todo las altas en THC, o por lo menos 1-1, que serán quimiotipos 2 o quimiotipos 1, que son muy buenas para el dolor, pero vos necesitas llegar rápido si tenés una neuralgia del trigémino, y cuando vos lo consumís en aceite tarda 1 o 2 horas en absorberse. En cambio, cuando lo respirás, lo metés por la vía respiratoria, actúa en 1 a 3 minutos. Y entonces, claro que usamos los vapos muchas veces con un objetivo absolutamente médico. Qué bien eso, y sobre todo también conocer los nuevos usos terapéuticos del THC, que se los indica solamente como el psicoactivo de la planta, pero que también tiene un montón de usos en diferentes terapias, Doc. Mira, yo, los pacientes que tengo tratados con cannabis para mejorar la espasticidad de la esclerosis múltiple tienen un producto, a lo mejor yo te doy las cifras, pero para que vean que es así tal cual, es un producto que tiene 25 miligramos de CBD por mililitro por centímetro cúbico y 27 de THC. Es decir, es un cannabis muy, pero muy concentrado y que además tiene un montón de THC. Y esos pacientes toman entre medio mililitro y 1 mililitro por día. Y con eso mejoran la espasticidad. Estás usando THC. El THC para el dolor es fundamental. El THC también se discute si no será necesario entregarlo en determinadas dosis para mejorar la epilepsia. La verdad es que el mundo del cannabis medicinal es interesante, porque viste que empezamos con el CBD, el cannabidiol, las moléculas aisladas que se venden en las farmacias. Nosotros tenemos 2 productos a la venta en Argentina, pero también tenés los full spectrum que todavía no se venden porque entiendo que la ley no bajó aún la reglamentación que corresponde, pero se van a vender. Y resulta que no solamente el CBD tiene acción antiepiléptica, hay otras moléculas que están dentro de la planta que van a salir a la venta seguramente más adelante porque ya las están investigando, están poniendo un montón de dinero para tener datos, y tienen también acción antiepiléptica, pero tenés otras moléculas de cannabis que tienen acción antimicótica, antibacteriana, otras moléculas que son buenas para todos los síntomas urológicos, y yo te puedo hablar de dolor, te hablé, de epilepsia te hablé, no se olviden del autismo, no se olviden de las enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, ELA, porque tienen propiedades antineuroinflamatorias y antioxidantes el cannabis. Yo en la expo voy a dar una conferencia sobre cannabis y esclerosis múltiple, pero no te voy a hablar de deporte, voy a hablar de la gente sana, de la gente sana que utilizando como suplemento el CBD tiene mejor rendimiento deportivo. Hay un montón de personas importantes, hombres y mujeres, imágenes que sigue el resto de la gente, que consumen actualmente CBD. Cambió la reglamentación que tiene que ver con el antidoping, con la WADA, ¿sí? A partir del 2018, donde el CBD no se considera más doping. Y ahora, por ejemplo, dentro de la MMA, o sea, todo lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas y con la NBA, ya, aunque te dosen restos de THC, no te descalifican. Así que todo esto va cambiando porque entendieron que no es algo que te mejora deportivamente en el rendimiento. Quiero decir, no vas a batir un récord por eso, pero sí genera que tengas menos dolor, que descanses más, que vayas menos nervioso a la competencia. Es un suplemento más de todos los que podemos usar los deportistas. Así que acá tenés otro aspecto interesante. Por supuesto que la expo es tan amplia que tenés lo industrial que va del biocombustible, telas, moldes para autopartes, ladrillos, y también podemos hablar de bebidas, de helados, de alimentos. Así que es muy amplio el mundo del cannabis, muy interesante. A mí me toca el cannabis medicinal, pero la verdad que uno no puede desconocer el resto de los aspectos. Obviamente, y la expo da para conocer todos estos activos de la planta y como hablamos también al principio, de cómo se va desarrollando la industria del cannabis en nuestro país, cómo se van ampliando también en su comercialización y demás. Siempre atento a las novedades, por supuesto. ¿Cuándo va a ser la charla? ¿Cuándo te podemos escuchar en la expo, Doc? El día 4 voy a hablar por la tarde
acerca de los efectos médicos del cannabis en el deporte. Perfecto. Allí van a estar conmigo una luchadora profesional, Ivane Martinenghi, va a estar un ex jugador de fútbol, Leonardo Di Lorenzo, Juan Cruz Bandini, que es un jugador de rugby, de quad rugby, que es un rugby para personas discapacitadas, y yo voy a conversar como corredor. Y al día siguiente voy a hablar de lo que te contaba, de qué podemos hacer utilizando cannabis medicinal para beneficiar a los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Pero no voy a estar solamente yo, va a haber 80 conferencias vinculadas al tema médico. Imagínate que son 2 pabellones, son como 15.000 metros cuadrados, un pabellón dedicado a la parte médica, pero otro pabellón va a estar dedicado a la industria y va a estar dedicado al uso adulto. También afuera va a haber un espacio para que la gente descanse, esté al sol si tenemos un lindo día. También, ¿no? Son 3 días, 4, 5 y 6, como un fin de semana largo. Sí, buenísimo. Así que hay que aprovecharlo. Claro, el año pasado que estaba lindo también hubo ahí un patio de comidas para salir a charlar también, a sacar algunas conclusiones de las conferencias que se dan. Diego, ¿vos tenías alguna pregunta para el doc? Sí, yo quería preguntarle, doctor, ¿hay algún estudio que se pueda realizar de manera preventiva? No sé, una tomografía, algún estudio que se recomiende hacer de manera preventiva sin orden de un médico, por ejemplo. ¿En lo neurológico? En lo neurológico, digo, para después también preguntarle si hay algún uso del cannabis en cuanto a la prevención, digamos. Bueno, vos sabés que cuando uno habla de deterioro, casi siempre los pacientes te vienen a consultar por la demencia, por el deterioro cognitivo. Y como prácticamente de cada 3 deterioros cognitivos, 2 tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, entonces vienen por la enfermedad de Alzheimer. Entonces te cuentan, mire, mi mamá y sus 2 hermanas, o bueno, varios integrantes de la familia. Entonces es un tema que tienen presente y les preocupa mucho. Al día de hoy, primero que te podés hacer los estudios básicos y no tan básicos para ver en qué condiciones te encontrás. Imágenes, una buena resonancia magnética, resonancia de angioresonancia. Por otro lado, también una buena rutina de laboratorio que incluya todas las vitaminas, vitamina B1, B6, B12, ácido fólico, que si los tenés en déficit hacen que las neuronas trabajen menos y te predisponen, sobre todo cuando genéticamente están complicadas. Puedes utilizar suplementos, algunos tipos especiales de omega 3 te protegen. Podés evaluar si estás iniciando la enfermedad y todavía no tuviste síntomas. Hay unos estudios especiales para esto. Yo estuve trabajando los últimos 5 años en un trabajo que tiene que ver justamente con el Alzheimer y usando anticuerpos monoclonales para poder revertirlos o para poder identificarlos. ¿Y qué se sabe del cannabis medicinal? Se sabe que el cannabis, y estos son trabajos experimentales todavía, tiene efectos antineuroinflamatorios y antioxidantes con los cuales lentifica la evolución de distintos cuadros degenerativos, no solamente el Alzheimer. Entran en la lista el Parkinson, que también es una patología muy frecuente. Por arriba de los 65 años, una persona cada 10 tiene un tipo de Alzheimer en diferente grado. Por arriba de los 60 años, una persona de cada 100 tiene Parkinson. Hacé las cuentas para lo que significa Argentina y tenés un montón de pacientes que pueden ser tratados. No te mencioné la lista de epilepsia. En Argentina tenés 13 pacientes cada 1000 habitantes con epilepsia. Así que imagínate si no hay un número enorme de pacientes no respondedores o refractarios. Así que todo un campo muy grande para el cannabis medicinal. Y yo estoy contaminado por la neurología, pero imagínate que un oftalmólogo lo puede usar para glaucoma, un médico general puede utilizarlo, por ejemplo, para fibromialgia o para patologías inflamatorias digestivas, como la enfermedad de Crohn, y así la lista es larga. O sea, cada especialidad tiene un determinado lugar para usar el cannabis medicinal. Y si querés irte de la medicina médica humana a la no humana, también tiene un enorme lugar ahora los especialistas en veterinario.
Sí, el uso también para los animales de compañía, sobre todo en sus últimas épocas, sus últimos años, sus últimos días, cuando empiezan a sufrir tanto, dolores en las articulaciones. Suele ser un paliativo como fundamental, te diría, ¿no? Para quienes aman a sus perros, gatos o animales de compañía. Creció muchísimo y hoy en día las mascotas son un integrante más de tu familia. Nosotros tenemos un perrito y es como casi un hijo más que tenés. Y obviamente que uno los cuida y utiliza las mismas herramientas cuando hay patologías que usás en la medicina habitual. Y entonces, bueno, pasó exactamente esto con el cannabis, que también se empezó a usar con las mascotas. Expo Cannabis en su tercera edición en Argentina, qué felicidad que se vuelva a hacer ahí en la rural. Al principio fue en un cubículo casi, ¿no? En un sector muy chiquitito, y ahora, como nos dice el Doc, en dos pabellones enormes que llegan a una superficie gigantesca para albergar a la cantidad de gente que quiere informarse y que quiere también actualizarse sobre este tema. Gracias, Doc, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias por esa claridad y por lo didáctico y lo paciente que sos con nosotros. Bueno, te agradezco muchísimo, les agradezco la invitación, como te dije, nos das muy buena suerte. Te paso mi Instagram, que es doctor con las 6 letras y doctor Anderson. Doctor Bien. Con las 6 letras, Anderson con doble S. Que lo uso como un newsletter para subir información que pueda ser útil para la gente y bueno, por supuesto, voy a aprovechar a subir esta nota. Buenísimo, gracias Doc, un abrazo grande. Suerte, que termine muy bien el día y saludos a todos los oyentes. Gracias. Alejandro Anderson, @doctor, la palabra completa, Anderson con doble S al final para seguirlo en Instagram para más información.